Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Cuaresma, basándonos en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para la Cuaresma, Semana Santa. Meditación número 2, jueves después de ceniza. Nos habla del ayuno. Se ayuna principalmente para 3 fines, dice Santo Tomás: para reprimir las concupiscencias de la carne, razón por la cual, dice el apóstol San Pablo, 2 Corintios 6:5, en ayunos y pureza, reprimir la carne, porque por los ayunos se conserva la castidad. Muy interesante esto: por los ayunos se conserva la castidad. Pues como dice San Jerónimo, sin seres y Baco fría esta Venus. Esto es, por la abstinencia y el comer y beber se calma la lujuria, se calma la concupiscencia, los malos deseos. Entonces, una de las razones por la cual se ayuna es reprimir, dominar la rebeldía del cuerpo, rebeldía de la carne, la inclinación al mal, a la lujuria, a los pecados. Razón por la cual, dice San Pablo, yo hago ayunos y pureza, vivo en ayunos y pureza. Los ayunos hacen fuerte la voluntad para resistir a la concupiscencia, a los malos deseos y conservar la castidad. Sin seres y Baco fría esta Venus, dice San Jerónimo, usando lenguaje pagano de su tiempo. Ceres era la diosa del trigo, de la comida, y Baco del vino. Entonces, sin comida y sin alcohol no hay lujuria. Esto quiere decir, por abstinencia en el comer y beber se calma la lujuria, la concupiscencia. Segunda razón del ayuno: se ayuna para que el espíritu se eleve con más libertad a la contemplación de las cosas sublimes. El ayuno ayuda el espíritu a levantarse hacia las cosas de Dios. Por eso se lee en Daniel que después de un ayuno de 3 semanas recibió de Dios la revelación. Daniel 10:2. Entonces, por el ayuno se eleva con más libertad el alma a la contemplación de las cosas de Dios. Ama más las cosas de Dios, entiende más las cosas de Dios. Mientras Santo Agustín estuvo en la lujuria, en el pecado, en la unión libre, en la herejía, leía la Biblia, no entendía nada, ni le gustaba leerla. 3. El ayuno se hace para satisfacer por los pecados pasados. Por eso se dice en Joel, profeta 2:12, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y con gemidos. Por el ayuno se satisfacen los pecados pasados, los pecados ya confesados, pero tienen todavía que pagar la deuda con la justicia divina. Y eso es lo que dice Santo Agustín: el ayuno purifica el alma, eleva el pensamiento, somete la carne propia al espíritu, hace al corazón contrito y humillado, disipa las nubes de la concupiscencia, de los malos deseos, extingue los ardores de la liviandad y enciende la luz verdadera de la castidad. Esto dice Santo Agustín. Entonces el ayuno tiene varios efectos: purifica el alma, eleva el pensamiento, en lugar de animalizarnos, nos espiritualiza, somete la carne propia al espíritu, es decir, el cuerpo se somete al espíritu, hace al corazón contrito y humillado, disipa las nubes de la concupiscencia, de los malos deseos, extingue los ardores de la liviandad, de la ligereza, y enciende la luz verdadera de la castidad. Que, hermanos, hubo tiempo en que se ayunaban 40 días completos, todo el día se ayunaba, y solamente en la noche, en la tarde, ya al ponerse el sol, hacía una comida al día, sin carne, sin huevos, sin mantequilla, sin leche, sin queso, sin nada. Esto duró durante siglos y siglos. Y todavía hoy los cristianos de Siria, Mesopotamia, Irak, Egipto, Rusia, por ejemplo, normalmente tienen estos ayunos de 40 días, algo serio. Nosotros ya no queda nada, aparte no comer carne los viernes y ayunar
unos 2 días de Cuaresma, inicio y fin. Miércoles ceniza y Viernes Santo, hace una sola comida, mediodía, por ejemplo, sin carne, y la mañana y noche tomar algo ligero, una sopa, un cafecito con un poco de pan o de leche. El ayuno cae bajo precepto, pues el ayuno es útil para borrar y contener la culpa y para elevar la mente a las cosas espirituales. Y como cada cual está obligado por razón natural a usar tanto de los ayunos cuanto le sea necesario para los fines indicados, por eso el ayuno en general cae bajo el precepto de la ley natural, pero la determinación del tiempo y modo de ayunar según la conveniencia y utilidad del pueblo cristiano cae bajo precepto del derecho positivo de la Iglesia, y el cual ha sido instituido por los prelados de la Iglesia. Ese es el ayuno de la Iglesia, más el otro es ayuno natural. Entonces aquí Santo Tomás dice algo muy interesante. El ayuno cae bajo el precepto, pues el ayuno es útil para borrar y contener la culpa, para elevar la mente a las cosas espirituales. Y esto todo hombre debe hacerlo. Como cada cual está obligado por razón natural a usar tanto de los ayunos cuanto le sea necesario para los fines indicados, para comportarse como hombre, para borrar sus faltas, para llorar sus pecados. Por eso el ayuno en general cae bajo precepto de la ley natural. Pero la Iglesia, como madre pedagoga, a fin de impulsarnos a hacer algo, y bien dice, usted va a ayunar tal tiempo. Antes había mucho más ayunos. Por ejemplo, todas las vigilias de las grandes fiestas tenían una vigilia de ayuno, de oración, de penitencia. 40 días, como dije, de ayuno riguroso. Santo Tomás sigue diciéndonos, convenientemente se determinan los tiempos del ayuno de la Iglesia. El ayuno se ordena a dos cosas: a borrar el pecado y a elevar el espíritu a las cosas sobrenaturales. Entonces, aquí, queridos hermanos, es muy importante lo que dice este maestro de primera, Santo Tomás de Aquino, el doctor común, el más grande de los filósofos teólogos católicos. Doctor común es decir, que tiene que ser estudiado en todas las universidades, todos los seminarios de la Iglesia Católica. No hay alguien superior a él en la manera de explicar la fe católica. Entonces el ayuno se ordena a dos cosas: a borrar el pecado, o más bien las consecuencias del pecado, la deuda del pecado, y a elevar el espíritu a las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, una persona que hizo pecados gordos, graves, y bien tiene que expiarlos. Claro, se confiesa, y al confesarse se borra la pena eterna del infierno, regresa a Dios, pero tiene algo que pagar. Entonces, pagar esa deuda del pecado y elevar el espíritu a las cosas sobrenaturales. Mire, mientras más los santos ayunaban, más se hacían santos y llegaban a la santidad y vivían viejos. Por eso debieron prescribirse los ayunos, especialmente en aquellos tiempos en que convenía que los hombres se purificaran del pecado y se elevase la mente de los fieles a Dios por la devoción. Entonces, purificarse del pecado, fortalecer de un cierto modo el cuerpo y elevar la mente hacia Dios. Ambas cosas urgen principalmente antes de la solemnidad pascual, en la que se perdonan las culpas por el bautismo, que se celebra solamente en la vigilia de Pascua, cuando se recuerda la sepultura del Señor, pues por el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte, dice San Pablo a los Romanos 6:4. Aquí Santo Tomás habla de cuando bautizaban adultos. De hecho, normalmente se bautizan los adultos no bautizados, se bautizan en la vigilia de Pascua y de Pentecostés. Entonces, dice aquí, se ayuna para recibir el perdón de las culpas por el bautismo, que se celebra solemnemente en la vigilia de Pascua. Y por el bautismo somos sepultados, dice San Pablo, en la muerte del Señor. También la fiesta de Pascua conviene especialmente elevar el espíritu por la devoción a la gloria de la eternidad,
que Cristo inauguró resucitando. Por eso estableció la Iglesia que debía ayunarse inmediatamente antes de la solemnidad de Pascua, por la misma razón en las vigilias de las fiestas principales, en las que conviene que nos preparemos a celebrar devotamente las fiestas futuras del cielo. Esto lo hemos sacado de la Summa Teológica, segunda, cuestión 147, artículos 1, 2 y 5. Esto fue charla 2. Jueves después de ceniza, nos habla Santo Tomás de la importancia del ayuno. Entonces el ayuno sirve por 3 fines: reprimir las concupiscencias de la carne para que la razón domine el cuerpo y no seamos esclavos de las adicciones. San Jerónimo dice: por abstinencia en el comer y beber se calma la lujuria, la concupiscencia. Entonces ayunamos para que el cuerpo se someta al espíritu, al alma. 2, se ayuna para que el espíritu se eleve más a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Y 3, para satisfacer por los pecados pasados. Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y gemido. El ayuno cae bajo precepto, dice, de la ley natural, dice San Tomás, porque al ofender a Dios tenemos que reparar, y el ayuno es una manera de hacer penitencia. La Iglesia nos dice cuándo debemos ayunar. Ahora, este ayuno debe hacerse no solamente del comer y beber, sino de todos los vicios. En Isaías, profeta, por ejemplo, el 58, 5 a 8 dice: ¿sabéis que ayuno quiero yo, dice el Señor? Romped las ataduras de iniquidad, de la injusticia, dejad libres a los oprimidos, partid vuestro pan con los hambrientos, albergad al pobre sin abrigo. Se debe mortificar el cuerpo con ayunos, especialmente con aquellos que enseñó la Santa Iglesia, refrenar los apetitos y antojos de los sentidos, dice el Catecismo Católico. Y San Basilio más bien dice: el ayuno hace a los hombres semejantes a los ángeles, purifica el alma, alivia los sentidos, sujeta la carne al espíritu, disipa las concupiscencias de las nubes de la concupiscencia y enciende la antorcha de la castidad. Lo había dicho ya Santo Tomás, pero Santo Tomás, como una abeja industriosa, sacó todo prácticamente de los santos padres de la Iglesia. Entonces debemos ayunar, también ayunar con la boca, no decir palabras que no convienen, no criticar, no chismear, ayunar con la mente, no hacer juicios temerarios, críticas internas, ayunar con el oído, no escuchar lo que no debemos, ayunar con los ojos, ayunar totalmente durante, no solamente la Cuaresma, yo diría toda la vida, pero al menos durante esta Cuaresma ayunar de toda película, por ejemplo, del Facebook, de las películas, y todos los que miran series, todas las cosas, deben realmente eliminar todo esto. Y si esto hacemos, con la ley de Dios sacaremos provecho. Y no olvidemos hacer una buena confesión de la mejor de nuestra vida, sin ocultar ningún pecado, y si posible comulgar cada día. Y los que tienen misal grande, para cada día de la Cuaresma hay lecturas especiales que hablan de la oración, del ayuno, de la penitencia y de la misericordia. Y lo que hemos economizado ayunando debemos darlos a los pobres y a las obras de caridad, y a la Iglesia, y a los ancianos, y a las viudas, huérfanos. Queridos hermanos, hagamos penitencia, vale la pena. Si queremos que nuestras oraciones lleguen hacia Dios, bien, démosle como alas, decía un santo, el ayuno y la caridad y la oración. Que Dios los bendiga. Les aconsejo reenviar estas charlas a sus familiares, amigos, y consultar en YouTube Catecismo Católico Tradicional.